Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el día de hoy cómo crear consultas con la base de datos Access. En este caso vamos a trabajar con nuestro ejemplo de base de datos de una biblioteca. Las consultas son herramientas para extraer algunos datos de nuestra tabla. En este caso tenemos la tabla de libros, la tabla de préstamos y la tabla de socios. Entonces, lo que hace una consulta es extraer solamente algunos datos de nuestra tabla, no todos los datos, por eso se llama consulta, porque realiza una selección de algunos datos, de algunos campos, de algunos registros de cada una de nuestras tablas. Eso viene siendo una consulta, extraer solamente algunos campos de nuestra tabla, inclusive solamente aquellos que cumplan con algún criterio de selección. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es una consulta de selección, que es la consulta más sencilla. Entonces vamos a ir en la ficha crear. Aquí vamos a seleccionar crear una consulta utilizando el asistente para consultas. Es lo que vamos a estar trabajando. Aquí le vamos a dar clic en donde dice asistente para consultas, hacemos clic en este lugar y aquí vamos a seleccionar asistente para consultas sencillas, porque vamos a hacer una consulta en una tabla nada más. Le damos a aceptar y aquí lo que hay que seleccionar es la tabla con la que vamos a estar trabajando. Hay que prestar atención porque además de las tablas aparecen las consultas. Y aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar qué campos vamos a involucrar en nuestra consulta. No tendría caso que ustedes seleccionen todos los campos porque se perdería el sentido de una consulta, prácticamente estaríamos duplicando la tabla. Pues aquí yo selecciono los campos que yo quiero que formen parte de mi consulta. En este caso pues solamente voy a elegir algunos, como es el número del libro y el título del libro. Vamos a darle aquí en la opción de agregar y ya tenemos número del libro, título y autor. Lo que viene siendo la fecha de la edición no me interesa, le damos siguiente, le ponemos un nombre, algo que me describa qué hace esta consulta, qué realiza. Vamos a ponerle consulta, libro y autor. Le damos acá, seleccionamos la opción que dice abrir la consulta para ver la información, es decir, ejecutar la consulta de una vez, y la otra opción es modificar el diseño de la consulta. Entonces lo dejamos donde dice abrir una consulta para ver información y le damos finalizar. Y como ven ustedes, ya se ejecutó nuestra consulta. En este caso tenemos que solamente seleccionamos número de libro, título y autor, cuando en realidad la tabla tiene 4 columnas. O sea, no nos interesa la columna de fecha de edición, que es esta, no nos interesa. Entonces tenemos 3, número de libro, título y autor, y es lo que seleccionamos. Esta es una consulta por selección, que es la más sencilla. Aquí en el lado izquierdo vamos a tener las consultas que realicemos, van a ir apareciendo en este lado. Vamos a irnos ahora a crear una consulta desde diseño para consultas. Vamos a darle clic en ese diseño de consulta. Aquí lo que tienen que hacer es seleccionar con qué tabla van a trabajar. Yo seleccionaré la tabla de libros, y una vez que ya está seleccionada la tabla con la que ustedes quieran trabajar, pues solamente le damos en el botón que dice agregar para que dicha tabla pase a ser parte de nuestra consulta. Entonces seleccionamos la tabla de libros, aquí ya la seleccioné, le doy agregar y ahora cierro este cuadro. Ahora tengo que ir eligiendo aquí los campos. Selecciono el campo título, selecciono el campo autor, estos dos, y ahora voy a usar un criterio. Quiero solamente que me muestre el título y el autor de cada libro, pero solamente de aquellos donde el campo autor tenga el valor de Pedro.
Vamos aquí, regresé para ver cómo se llamaba uno de mis autores. Entonces aquí voy a decirle que quiero que me deje el título del libro y el autor, pero solamente aquellos donde el criterio autor sea igual a Pedro. Si no es de este autor, este registro no se selecciona. Entonces aquí yo selecciono y ya le damos aquí. Una vez que ya tengo puesto lo que viene siendo el criterio de Pedro, me voy a ir en la ficha de ese inicio, le damos en la opción de ejecutar para que se realice la consulta, y aquí ya tenemos que nos devolvió solamente un libro, La Furia, donde el autor es Pedro. O sea, yo le pedí que me seleccionara solamente título y autor, pero donde el campo autor tuviera el valor de Pedro, es este. Aquí lo podemos ver en nuestra consulta perfectamente, y nos faltan, aquí pueden ver ustedes que todo está correcto. Lo que tenemos que hacer ahora es, podemos irnos a la vista de diseño y podemos hacer alguna modificación si así lo deseamos, o simplemente podemos dejarlo así como ya está. ¿Sí? Entonces vamos a pasar ahora a crear una consulta de actualización. Una consulta de actualización es una consulta en la que nosotros tenemos que buscar algunos campos de nuestra tabla, pero tenemos que pedirle que nos actualice algunos valores. Entonces vamos a ir aquí en diseño de consulta, voy a trabajar de nuevo con la misma tabla, selecciono la tabla de libros. Los campos que me interesan son los campos de el título y el campo de autor. Selecciono esos dos campos que son los que me van a interesar mucho, y ahora voy a hacer una actualización. O sea, primero tengo que activar la opción porque no me aparece, aquí solo tengo la tabla y el libro, y en los criterios le voy a decir que me busque aquellos donde el autor sea igual a Pedro, pero vamos a hacer una actualización. Yo puedo hacer una actualización y cambiar este valor a un nuevo valor cuando se realice la consulta, es decir, vamos a cambiar el nombre del autor. Entonces le damos aquí en actualizar y nos va a agregar un campo nuevo que dice actualizar a. Aquí vamos a ponerle actualizar, buscarme. Aquí dice primero buscarme lo que viene siendo los libros, el título del libro donde el autor sea igual a Pedro. Aquí vamos a decirle que actualizar de Pedro, vamos a ponerle acá abajito donde dice tabla, está la opción de actualizar a, y ahí es donde vamos a ponerle a qué valor lo vamos a actualizar. Vamos a decirle que lo vamos a actualizar de Pedro a Pedro Tomás. Entonces ya con esto tengo hecho una consulta de actualización. Me va a buscar el título del libro y el autor donde el autor sea igual a Pedro, y lo va a actualizar a Pedro Tomás. Así funciona una consulta de actualización. Entonces nos vamos en la ficha de diseño, le damos a ejecutar, automáticamente nos detecta cuántos registros cumplen con este criterio que nosotros estamos mostrando de actualización y cuántos registros se van a actualizar. También nos dice que no se van a poder recuperar registros que se hayan actualizado o borrado. Entonces, ya conscientes, le damos que sí. Ahora solamente nos falta ejecutarlo para ver el resultado. Entonces aquí nos vamos a ir en la ficha de inicio y ya tenemos acá actualizado Pedro Tomás. Ahora vamos a hacer aquí podemos observar que ya se ejecutó la consulta y obtuvimos un registro actualizado. Ahora vamos a hacer una consulta, pero vamos a
pasarle el parámetro de la consulta al momento de realizarlo. Entonces selecciono mi tabla, selecciono los campos que me interesan, título, autor, solo esos dos. Pero ahora quiero que cuando la consulta se ejecute, en ese momento me pregunte cómo se llama el autor, o que me pregunte cómo se llama el libro. Entonces, si yo estoy haciendo una consulta con parámetros de búsqueda, entonces aquí le voy a dar donde dice criterios. En lugar de escribir directamente el criterio de selección de este campo del autor, le voy a poner corchetes de apertura y de cierre. Y ya ahora con esto, cuando ejecute la consulta, voy a tener una ventana preguntándome cómo se llama el autor, porque le estoy diciendo que los criterios los va a preguntar al momento de ejecutar la consulta. Entonces aquí le damos a ejecutar y ya me brinca este cuadrito, es el que aparece porque en criterios le puse corchetes. Entonces aquí le ponemos el nombre de Pedro Tomás, que es uno de los autores que actualizamos hace ratito, y le damos a aceptar. Y ahí, voilà, ya tenemos el resultado. Tenemos el autor Pedro Tomás y los libros que ha escrito. Entonces podemos nosotros aquí modificar, le damos en ver la lista de diseño y yo puedo poner los corchetes en otro lugar, o sea, puedo cortarlos de acá y puedo ponerlos en este, de tal manera que cuando se ejecute la consulta me va a preguntar en los criterios de selección qué libro estoy buscando. Entonces le damos aquí en ejecutar y nos va a preguntar el nombre del libro. ¿Por qué? Porque ahorita el corchete está en el campo título. Le vamos a poner La Furia, búscame el libro que se llame La Furia, le damos a aceptar y me muestra. ¿Por qué son estos dos campos? Porque yo así lo tengo puesto en mi criterio de consulta, solo quiero el título y el autor. Bueno, ya con esto terminamos el tema de consultas en el programa.